Buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana en nuestro evento de Dive In Colombia. Yo soy Rebeca Herrera, soy consejera de la práctica de seguros y reaseguros de PPU Legal y junto con Olivia Durán, Senior Client Manager de Swiss Re, estaremos moderando el panel esta mañana. Sin duda, este año y medio ha sido sin precedentes. Por eso quisimos realizar esta importante discusión sobre algunas de las tendencias y riesgos emergentes que no pueden pasar desapercibidos, aún a pesar de que la pandemia del COVID-19 continúa dominando el panorama de riesgos en América Latina y en el mundo. En este panel de discusión empezaremos con una breve introducción por parte del doctor Hernán Rincón, médico con máster en salud pública, médico psiquiatra, y contaremos con los siguientes colegas de varias entidades aseguradoras, intermediarios, corredores y reaseguradores del gremio como panelistas. En primer lugar, les presento a Richard Schneider. Él es el Head Business Management de Property and Casualty para América Latina de Swiss Re. A Juan Carlos Realfe, CEO de Zurich Colombia Seguros S.A., a María Pilar Manzanera Díaz, vicepresidente de Wellbeing de Aon para la subregión andina, Carolina Rodríguez, vicepresidente de Recursos Humanos de Chubb Seguros. Gracias a todos ustedes por haber aceptado esta invitación y acompañarnos en este panel. Antes de comenzar, los queremos invitar a realizar sus preguntas e interactuar vía Slido usando el código QR que les vamos a presentar en la pantalla o el código que pondremos en el chat del evento #DiveInCo. También pueden enviar sus preguntas en la ventana del chat del evento y al finalizar la sesión tendremos un espacio para que todas estas preguntas sean respondidas. Bueno, y sin más preámbulos, cedo la palabra al doctor Rincón. Muchas gracias. Buenos días para toda nuestra audiencia, también para todos nuestros panelistas. Para mí es un gusto, un honor estar aquí con ustedes en hablar en este evento sobre diversidad e inclusión en el sector asegurador y en el mundo. Salud y bienestar después de esta pandemia de COVID, que estamos pues en posibilidad de terminar, podría uno decir. La pandemia realmente ha puesto en jaque a todas las economías del mundo, a la salud pública, los sistemas de salud, y está determinando el futuro del trabajo. Todos los actores están luchando por sostener la actividad económica, manteniendo la seguridad y la salud de los trabajadores. En este sentido, ha sido muy importante la calidad del aire, las largas horas de trabajo con efectos musculoesqueléticos y sobre discapacidad, la sobrecarga, la falta de control de horarios, el estrés que se ha vivido, el burnout, el sufrimiento emocional, las enfermedades cardiovasculares. Los beneficios en ingresos y el empleo para algunos han incrementado las inequidades en otros. Sin embargo, todos no son malas noticias. Se sabe que si uno trabaja con mayor autonomía, hay flexibilidad en los ambientes de trabajo, hay apoyo de supervisores y colegas, podemos tener más bienestar y salud. Siguiente. ¿Qué factores están alrededor de este tema de los riesgos que nos ha traído la pandemia y que de todas maneras no eran solo de la pandemia, son riesgos que se han incrementado porque ya existían? Los factores pueden ser intralaborales, pueden ser extralaborales o pueden ser intrínsecos de la persona. Esos factores tienen un impacto en el bienestar y en la productividad. Siguiente. Si miramos un poco las estadísticas, una de las poblaciones más afectadas han sido los trabajadores de la salud, que han manejado un estrés mucho más alto durante el periodo de la pandemia. Las estadísticas generales, no solo en trabajadores de la salud, muestran que en el mundo 3 a 4 de cada 5 personas reportan niveles altos de estrés. En Colombia, 1 de cada 3. De esas personas estresadas, 40% pueden llegar a tener una enfermedad crónica y necesidad de tratamiento. 10% pueden quedar con invalidez y 1% puede llegar a la muerte, que incluye el suicidio. La Organización Mundial de la Salud
nos habla de 300 a 500 casos por cada 100.000 personas. El impacto del estrés en los trabajadores de la salud y en las personas en general trabajadoras tiene un efecto en la productividad, puede incrementar los accidentes de trabajo y las enfermedades, con un impacto en menor bienestar individual y familiar y también de tipo económico en productividad. Siguiente. ¿Cómo se distribuye este impacto en los trabajadores de la salud? El estrés, las presiones a veces indebidas, los riesgos psicosociales a que están expuestos los trabajadores de la salud puede afectar hasta 4 de cada 5. El burnout, que es un síndrome denominado de desgaste profesional, puede llegar a afectar hasta 3 a 5 de los trabajadores de la salud y manifestarse con efectos en insomnio, 1 de cada 6 personas, en ansiedad, 3 de cada 4, en depresión, 4 de cada 5, estrés postraumático, que es una enfermedad mental muy severa, adquirida, puede afectar hasta 1 de cada 3 en algunos estudios. Siguiente. Como el burnout está allí en la mitad del desgaste profesional, es muy importante hablar brevemente sobre qué es eso del burnout. Se han hablado, Maslach y Leiter en el 2017 hicieron una revisión de un trabajo que ellos vienen haciendo hace muchísimos años sobre qué es el burnout. En realidad el burnout es un ambiente tóxico en el trabajo, un ambiente tóxico laboral que se manifiesta en la persona y se han distinguido varias dimensiones. Una de ellas es el desgaste emocional o mental. La persona se siente muy agotada física o mentalmente. El negativismo o despersonalización es un estado como de irritación, de reactividad y de cierto negativismo hacia el trabajo. La disminución en la eficacia personal es la sensación de que uno no logra las cosas. Cada uno de estas dimensiones y de estos estados que uno puede llegar a observar en las personas puede corresponder a un síndrome laboral. En el caso del desgaste emocional o mental se le denominaría extralimitación. En el caso del negativismo hacia el ambiente de trabajo se le llama desvinculación. Y en el caso de la disminución en la eficacia personal se le llama ineficacia. Si hay criterios en los tres, digamos, en las 3 dimensiones, criterios positivos, se puede hablar de burnout y sería un identificador de un ambiente laboral tóxico que habría que intervenir. Si no hay criterios, sino en alguno de ellos, entonces se tienen unas versiones, digamos, que no completan el burnout, pero que también deben ser intervenidas. Si en el caso del negativismo y la despersonalización, si no está presente, sería lo contrario, habría más vinculación. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahora metiéndonos un poco en el tema de los empleados del sector asegurador, la empresa Mercer Match hizo una encuesta en la cual presentó algunos datos de esa encuesta. El N de la encuesta, o sea, el número de personas encuestadas fue de 4.096 personas. Se hizo entre marzo y abril de 2021. De esas, en Colombia fueron 1.005 personas. Algunos de los resultados muestran que las personas que percibieron apoyo alto, ¿sí?, consideraron que recibían soporte del empleador, en un 49% de las personas lo reportaron, y fue mayor que el apoyo que recibieron del gobierno. En el caso de las personas que reportaron haber recibido durante la pandemia el apoyo medio, lo recibieron de profesionales de la salud, reportaron en un 40%, y del sector asegurador en un 33%. Siguiente. Seguimos mirando un poco más en detalle esta encuesta. El apoyo percibido alto versus bajo. En el caso de salud y bienestar, la percepción de cómo estaban de salud y bienestar. Los que habían recibido o percibido el apoyo alto versus los que la habían percibido bajo,
1 de cada 2, los que la habían percibido alto, 1 de cada 2 reportaron estar con buena salud y bienestar, mientras que los que la habían percibido apoyo del empleador bajo, solo 1 de cada 6. De manera que es muy importante este aspecto. En relación con la productividad, la propensión a dejar el empleo. Si uno percibía el apoyo del empleador alto, la propensión a dejar el empleo era muy baja, solo 1 de cada 5. Mientras que si percibo apoyo de mi empleador bajo, 4 de cada 5 estaban propensos a dejar su empleo. En relación con la productividad, la actividad en el trabajo, si había percibido apoyo del empleador alto, 4 de cada 5 estaban muy activos en el trabajo, mientras que si el apoyo del empleador era bajo, solo 3 de cada 5 estaban activos. Siguiente. Un poco en el tema de la salud mental, mirando también los datos de esta misma encuesta, 3 de cada 5 personas reportaron estar estresadas en esta encuesta. Y esos estresados, 3 también de cada 5 reportaron que tenían acceso a salud mental. Sin embargo, hay dudas sobre esa calidad del acceso. 3 de cada 5 reportaron que los seguros reducen los costos y por lo tanto los consideraron muy valiosos. Y 3 de cada 5 también valoraron los servicios para niños y jóvenes. Recuerden que en la pandemia los niños y jóvenes con el encierro se vieron sumamente afectados. Aquellos que tenían acceso a servicios de salud se sintieron muy apoyados con esos servicios y menos propensos a irse de su trabajo. Siguiente. Se vieron afectadas mucho las mujeres, mucho más que los hombres, y otras minorías como los LGTBQ+, se vieron también más afectados. En este caso, la encuesta nos señala que los niveles de estrés de esta minoría, 1 de cada 4 reportaron niveles altos de estrés versus 1 de cada 6 de otras poblaciones diferentes. Es decir, el 25% de las personas de esta minoría versus el 15% de otras poblaciones. En estas situaciones, digámoslo así, cuando uno está afectado emocionalmente, es muy importante hablar. De allí la importancia de la psicoterapia y de todo el trabajo que hacen psicólogos, psiquiatras y otros expertos en salud mental. Esta población se le preguntó qué tan cómodos se sentían de hablar sobre sus problemas mentales. Reportaron 2 de cada 5 se sentían cómodos, o sea, un 40%, mientras que otras poblaciones que no eran de esta minoría, 60% estaban dispuestos a hablar, lo cual nos indica que las minorías estaban más golpeadas, en este caso, las minorías LGTBQ+. Y valoraron mucho más los beneficios en salud mental, probablemente se percibían también mucho más abrumados. Siguiente. ¿Qué estrategias se podrían desarrollar según lo que nos proponen en esta encuesta, los análisis y también otras encuestas como la hecha por Willis Towers Watson en 2019? Ahí aparecen 4 estrategias: apoyo en los momentos que importan, beneficios variados y valiosos, habilitar acceso digital a la atención médica, invertir en salud mental y equidad en los beneficios para los empleados. Aquí nos vamos a centrar un poco en las estrategias de invertir en salud mental. Recuerden que reconocer el efecto de la salud mental en la resiliencia, la productividad, el compromiso y la seguridad va a contribuir al bienestar de las personas. Lo mismo que abordar a nivel de la empresa y de la cultura de la empresa, abordar los estigmas de salud mental con liderazgo, comunicación y capacitación. Asimismo, también diversificar los programas de salud mental y las coberturas de seguros para ampliar y dar mejor cobertura a la salud mental, tanto en prevención como en tratamiento. Siguiente.
Invertir en salud mental se puede diversificar en políticas laborales con horarios flexibles, análisis de puestos de trabajo, inducción, reinducción, es decir, programas que le ayuden a las personas a recuperar toda esa funcionalidad en su puesto de trabajo. También poder hacer trabajo híbrido, parte en casa y parte en el trabajo, contribuye actividades también de descanso y bienestar. En relación con la cultura organizacional y la salud mental, también es muy importante los espacios de relacionamiento, el hecho de que haya más relacionamiento virtual también en el caso de que tenga que trabajar en casa todo el tiempo, pero por eso es tan importante que pueda regresar la gente a las empresas, así sea parcialmente, que haya más flexibilidad en los horarios, que haya un ambiente de empresa saludable en las relaciones interpersonales. Eso también nos lo viene recomendando la Organización Mundial de la Salud hace muchos años. Las redes de apoyo, que las personas no se sientan solas. Hay unos reportes de en la pandemia las personas se sintieron mucho más aisladas. Y el uso de innovación, redes de comunicación, fomentar este tipo de redes, hacer estudios y probar diferentes tipos de redes, articulación de equipos, fortalecimiento de los líderes, formar esos líderes para que puedan apoyar más a las personas, para que haya unas relaciones en todos los sentidos, lateral, hacia arriba y hacia abajo, mucho más agradables, y los procesos de mentoring. Esto también nos lo apoya el Ministerio de Trabajo de Colombia desde el año 2016 y hay unas guías al respecto. Siguiente. Abordar los estigmas en la cultura es fundamental. Brevemente, para ir cerrando, los estigmas, por ejemplo, se nos manifiestan en salud mental en las diferencias de género, lo vemos claramente, en las diferencias de rasgos de personalidad, de temperamento, de estilo de vida. Hoy en día hay que buscar aceptarnos más los unos a los otros, tenemos características diferentes, pero eso no nos hace ni menos ni más, sino que nos colaboramos mucho más los unos a los otros. El concepto de salud mental y de enfermedad mental es muy importante que nos lo enseñemos, que aprendamos eso que es desde lo científico, desde lo cultural y desde lo espiritual. Siguiente. Diversificar programas y coberturas en prevención y tratamiento es parte del trabajo que deben hacer los directivos y todas las personas que tengan personal a su cargo. Deben conocer qué es el burnout, cuáles son sus causas, sus efectos, hacer un abordaje temprano, brindar una mayor flexibilidad en las tareas, dar más apoyo, compensación emocional o el llamado salario emocional, mejores políticas empresariales, tener en cuenta signos y síntomas de alarma, ayudarnos a cuidar los unos a los otros. A veces los empleados que son esos que producen mucho más, etcétera, también hay que ayudarlos a cuidar a ellos porque a veces se sobreextienden, se extralimitan en su trabajo, generando entonces estrés negativo. Es muy importante ayudarlos a que descansen, que tengan técnicas de autorregulación. También fundamental y en el sector asegurador, implementar seguros que hagan cobertura o que suplementen otro tipo de seguros para la atención, la rehabilitación y la asistencia profesional en salud mental. Y fundamental, si alguien se nos enferma, ayudarlo a retornar posincapacidad. Este es un periodo crítico. A veces estigmatizamos a la gente porque se nos enferma en salud mental y no la dejamos retornar, a veces le hacemos bullying, los maltratamos en el proceso de retorno y eso hace que vuelvan y se incapaciten y se vuelve esto un círculo vicioso. De manera que es fundamental el manejo intersectorial, la interdisciplina y el apoyo en la gestión del desempeño de la persona que está regresando. Siguiente. Bueno, aquí continuamos con este panel de discusión y vamos a tratar de resolver las preguntas que nos haga toda nuestra audiencia. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Doctor, muchísimas gracias por todo lo que nos cuentas. La verdad es que hay bastantes puntos que me interesan, pero quería empezar por algo específico. Antes de empezar con el panel, que muchísimas gracias a todos los demás, les estoy proyectando el código QR de Slido, en donde ustedes van a poder escanearlo y desde su celular pueden hacer preguntas que nosotros al final del panel vamos a poder leer y el doctor nos va a ayudar respondiendo y también los panelistas.
Entonces, quisiera empezar por uno de los puntos que me llama mucho la atención, que es la tasa de burnout o la tasa de estrés de las minorías, de las mujeres, de la comunidad LGBTQ+. Quisiera que cada uno de los panelistas me diera su opinión al respecto. ¿Qué segmento de la población dentro de sus empresas vieron que se vio más afectada? ¿Qué minorías vieron más afectadas durante la pandemia? ¿Y qué hicieron ustedes como corporación y como personas dentro de una corporación para apoyar a estas minorías cuando lo identificaron? Voy a empezar contigo, Caro, que me cuentes un poquito más de esto. Gracias, Olivia. Pues buenos días a todos. Gracias primero por acompañarnos y también un saludo especial a los colegas que están acompañándome hoy. Lo primero, pues creo que uno de los aprendizajes más importantes de la pandemia para todos ha sido la empatía, ¿no? Entonces, digamos que identificar solo una población como posible, digamos que posiblemente haya experimentado burnout sería quizás limitar un poco el reconocimiento de esto que nos trajo también la pandemia. Entonces, efectivamente para nosotros las mujeres y especialmente las mamás, nosotros tenemos un 53% de la población de mamás que hay en Chubb, que es el 59% de los empleados, el 53% son mamás, así que tenemos bastantes mamás en la organización y sí reconocimos que las mamás fueron uno de esos segmentos que tuvieron posibilidades de hacer burnout durante la pandemia, pero realmente nos enfocamos en todos los empleados. Realmente ser empáticos nos permitió entender que todas las realidades podían ser difíciles y que no solamente las mujeres y las madres podían experimentar burnout. Entonces nosotros nos enfocamos en 3 aspectos principales. Uno fue la contención emocional, ¿no? Digamos, por encima de todo, antes que pensar en la continuidad del negocio y antes que pensar en continuar con nuestro día a día laboral, cómo contener a los empleados emocionalmente y lanzamos un programa que llamamos Peace en su momento, que aún hoy está vigente. Y con Peace hicimos un programa extraordinario de apoyo y contención emocional a los empleados. Básicamente a través de Peace los empleados pudieron y pueden aún contactar un servicio que les permite tener apoyo psicológico, tener asesoría incluso jurídica y asesoría financiera. Al inicio de la pandemia fue muy, muy importante porque así como lo decía el doctor, procurar espacios en donde los empleados pudieran hablar, tener conversaciones, decantar un poco lo que estaban sintiendo, más allá de hacerlo con su líder, más allá de hacerlo con sus colegas, hacerlo con un especialista que podía contener y resolver algunas de las dudas que se podían presentar, fue muy importante para nosotros. Entonces, lo primero fue trabajar sobre la contención emocional a través de este programa Peace. Lo segundo, nuestra continuidad de negocio. Poder permitir a los empleados trabajar desde casa con todas las herramientas de trabajo que estuvieran disponibles para que la productividad continuara. Entonces, fuimos hasta las casas de los empleados, llevamos en algunos casos los puestos de trabajo, las sillas que teníamos en las oficinas, las llevamos a las casas, llevamos los computadores para aquellos que no tenían un computador portátil disponible, dimos apoyo para quienes no podían tener servicios óptimos de internet y así poder garantizar que la continuidad de negocio no solamente, digamos, estaba descrita en un plan, sino que la hacíamos realidad atendiendo las necesidades de los empleados y otra vez siendo empáticos con lo que los empleados estuvieran necesitando en ese momento. Y lo tercero, después de contener emocionalmente y garantizar la continuidad del negocio, pues procurar bienestar, ¿no? A los empleados en una situación en donde estábamos todos en casa, sin la posibilidad de salir, de encontrarnos. Entonces, ¿cómo procurar bienestar en un contexto de esa naturaleza? Entonces, lo primero, generar espacios educativos y ahí vuelvo al tema de las minorías y hablar de las madres. Con las madres trabajamos en espacios educativos en donde hablábamos de cómo acompañar el proceso de homeschooling de los hijos, porque todas las madres tuvimos a los hijos estudiando en casa, pero además cómo continuar siendo pues madres de familia, esposas, atender un hogar, porque básicamente estábamos solos sin mucho apoyo adicional. Pero además ser empleadas y seguir trabajando y produciendo resultados en la organización. Entonces, trabajamos mucho en espacios educativos, pero además de educar, quisimos procurar espacios de bienestar y de salud también física y emocional. Hicimos un convenio con 54D
quizás algunos de los participantes conocen 54D, pero 54D es una herramienta que nos permitió y aún nos permite a todos los empleados de la compañía trabajar por nuestra salud física. Hicimos un convenio con ellos y a todos los empleados de la organización les dimos la oportunidad de participar en el programa virtual que tiene esta herramienta de entrenamiento físico, y todos los empleados pudieron acceder a este programa para poder entrenar su cuerpo y entrenar su mente, y estar más ligeros y más tranquilos en el desarrollo del día a día. Entonces también entregamos esta herramienta a los empleados y de esta manera acompañamos no solamente el proceso desde la parte educativa, sino también desde la salud física y emocional. Básicamente nos concentramos en esos tres aspectos y realmente aún hoy, hasta el día de hoy, hemos ido evolucionando en estas herramientas, pero aún mantenemos varias de estas prácticas. Buenísimo, un approach muy integral, ¿no? Para todas las áreas de la salud. Juan Carlos, ¿qué opinión tienes tú? ¿Qué experiencia tuviste tú dentro de tu puesto, dentro de Zurich? ¿Nos puedes compartir un poco? Por supuesto, Olivia, muchas gracias. Un saludo para todos, para mis colegas, para todos quienes están acompañándonos. Y es fantástico, de verdad, poder tener estos espacios para compartir, para construir entre todos y para que de las experiencias de los demás aprendamos y sigamos construyendo para nosotros mismos. Pero fíjate que la pregunta que tú me haces, que tú nos haces, yo tengo que decir lo siguiente, que me parece muy interesante. Más del 70% de la plantilla de nuestros empleados en Colombia está conformada por millennials o centennials. Y eso nos pone un reto adicional porque ya es bien sabido por todos que estamos preocupados, interesados, generando dinámicas y estrategias para atraer, retener el talento joven, no solamente a nuestra industria, sino es un tema generalizado, y eso a nosotros pues nos ha generado retos adicionales, pero claramente yo tengo que decir que el impacto que nosotros notamos no tuvo una gran diferenciación por edades o por géneros. Yo creo que a todos afectó igual, y así como lo ha mencionado el doctor al principio, esto es un tema mucho más del ser humano, es un tema más que nos afectó a todos sin diferenciación de edades o géneros. Entonces, ante esa situación, porque eso fue transitar hacia una nueva forma de vida, porque no fue solamente una nueva forma de trabajar, pues nosotros teníamos que hacer cosas diferentes y teníamos que hacer cosas para que pudiéramos generar bienestar y suavizar un poco el impacto de lo que estábamos teniendo para nuestros empleados, pero incluso más allá, no solamente a nuestros empleados, y ya quiero aclarar un poquito eso. Pero algunas de las cosas que voy a mencionar eran cosas que habíamos implementado antes. Tuvimos que hacer algunos ajustes, pero muchas otras las implementamos en ese momento, porque claramente fueron 2 años de encierro y eso pues no es fácil para nadie. Aquí básicamente lo que nosotros nos encontramos, que nos pasó a todos, es que en la pandemia todos resultamos trabajando más. Todos estuvimos más tiempo sentados en la pantalla del computador, más tiempo contestando llamadas, más tiempo en esto. Entonces teníamos que de alguna forma tratar de romper ese círculo que se nos había creado. Y aquí nosotros introdujimos un concepto que se llama, y lo mantenemos por supuesto, que se llama miércoles de enfoque. Y ese miércoles de enfoque quiere decir que los miércoles por la mañana está prohibido hacer reuniones. No podemos hacer reuniones ni externas, ojalá lo podamos hacer, pero mucho menos internas. Y eso nos permite tener un espacio para organizarnos, para lo que queramos, contestar correos, hacer lo que sea, pero es un espacio necesario para todos para salir de ese día a día de carreras, de reuniones, de atender llamadas, de todo, que evidentemente consideramos que nos ha funcionado muy bien. Hemos intentado hacer algo y es, aunque lo decimos y lo hablamos, está claro que todos de alguna forma no nos cuidamos lo suficiente. Y a eso me refiero con que a las 6 de la tarde, que deberíamos terminar de trabajar, seguimos trabajando hasta las 8. Y que entre 12 y 2, que deberíamos encontrar un espacio para almorzar, de pronto almorzamos comiendo algo y en la reunión. Entonces, ahí lo que hemos querido es desde el área de recursos humanos, sale un recordatorio y un aviso siempre en los computadores de todos, donde recordamos al mediodía es importante que tomes tu tiempo de almuerzo y donde recordamos que a las 6 de la tarde es importante que desconectemos, porque también nosotros necesitamos tiempo para nosotros, para la familia, para los amigos, para lo que sea, y eso lo tenemos que proteger y tratar de hacerlo siempre. Es cortar, cambiar y dedicarnos el tiempo que es importante para otras actividades también. Por supuesto, cosas como el apoyo psicológico que operó para todos y que podíamos llamar, hablar con un psicólogo, hablar con alguien que nos diera indicaciones, que nos tranquilizara. Eso ha sido algo muy importante también.
hemos generado una campaña que denominamos al interior Me Cuido, Te Cuido, porque es muy importante que en la medida, así como en los aviones, ¿no? Si no hay oxígeno, yo me pongo la mascarilla primero, luego ayudo a mi vecino. Aquí también es muy importante si yo estoy bien, yo voy a tener la capacidad para ayudar a los demás en una mejor manera. Entonces, eso para nosotros es muy importante y llevar ese mensaje con mucha disciplina y con contundencia es importante porque efectivamente, si yo me cuido, te cuido. Y eso va a garantizar que así como yo, los demás y los que están a mi alrededor estén bien. Hicimos algo que mantenemos hoy en día y que me ha parecido, la verdad, es espectacular y lo que se respira alrededor de esto me parece muy bonito y es diseñamos unos espacios virtuales para compartir. Y aquí yo les voy a contar una intimidad de Zurich que todos la conocemos al interior y es una palabra que se ha generado al interior de Zurich, pero que ya muchas personas en el mercado conocen. Yo se las voy a explicar de esta forma. Aquí decimos, en Zurich nos apapachamos. Y eso quiere decir, nos cuidamos, nos consentimos, nos queremos. Y ese apapachamos viene de un dialecto de indígena mexicano que se llama el nahuatl, que quiere decir acariciar con el alma. Y fíjense que eso nos ha funcionado muy bien porque aquí nos decimos, aquí nos apapachamos. Y eso quiere decir que nos cuidamos. Y dentro de eso, esos espacios que hemos generado, los hemos generado para cortar un día durante 2 horas, nos reunimos por áreas, incluso mezclamos las áreas y nos sentamos a hablar de nosotros, no del trabajo. Hablamos de qué nos apasiona, qué nos gusta, qué queremos hacer. Y eso nos ha generado una cantidad de actividades que ha sido, por ejemplo, hacer una feria de emprendimientos, porque hemos encontrado muchas personas que han tenido emprendimientos durante la pandemia y que hoy es importante que podamos apoyar y que sigamos trabajando en eso. Hemos generado actividades de integración porque hay personas que les gusta cantar, tocar algún instrumento o algo, pero cuando nos unimos podemos hacer cosas maravillosas que generan integración y que generan otra visión del mundo y de las cosas. Hemos llorado en esos espacios porque a todos nos han pasado cosas tristes, pero lo importante es que nos apoyemos como somos en equipo, una familia. Entonces, claro, ese término, nos apapachamos, ha sido muy bonito y muy importante para nosotros y en Zurich nos apapachamos. Entonces, yo lo que creo es que nosotros tenemos y estamos ante una forma diferente de vida, de trabajo, y tenemos que hacerlo de esa manera. Y además, hemos pensado también en nuestros intermediarios, porque nuestros intermediarios también necesitan aprender cosas a las que no estaban acostumbrados. El tema del reto que tenemos del cambio digital, de la tecnología, es muy importante y por eso hemos tratado de hacerlo también para nuestros intermediarios. O sea que yo creo que ese es el conjunto de cosas que hemos hecho para cuidarnos y para mejorar esta situación. Muy de acuerdo con lo que decía el doctor de generar redes de apoyo, ¿no? Que es muy importante para cualquier tipo de comunidad. María del Pilar, ¿tú qué opinión tienes? ¿Qué nos cuentas? Bueno, pues desde ellos se han hecho muchas cosas. Hay cosas importantes que están presentes hoy en la cultura de la organización y es que primero está el colaborador. O sea, primero, claramente nosotros estamos muy volcados hacia el cliente. La dinámica nuestra es fuerte, es una dinámica de trabajo muy pesada, pero hay un mensaje claro y es primero el colaborador. Y cada vez que comienza una conversación, una reunión, es primero el colaborador, vamos a hablar del colaborador, empezamos por ahí. Yo creo que eso es un principio que ha venido acompañando mucho a la organización, no solamente acá en Colombia o en la región andina, que es donde nosotros estamos más presentes, sino a nivel global. Ahí estamos haciendo un trabajo importante, trabajando mucho con los líderes cercanos, líderes que se sienten a conversar con la gente, buscando mucho esa cercanía. Claramente la pandemia pues generó una dinámica de trabajo desde casa, cuando estábamos más en calle buscando trabajar con nuestros clientes y todo. Entonces, trabajar desde casa pues lleva otro reto adicional. Entonces, ese apoyo desde el líder era fundamental. Pero hay una cosa bonita, sobre todo en esos casos críticos que empezamos a tener, y fue la contención de esos empleados críticos, de poderlos acompañar, de hacer todo el acompañamiento que fuera necesario, de soltarles la carga que de un momento podían llegar a tener. Yo creo que eso también fue parte del ejercicio que hicimos durante la pandemia y ahora se mantiene. Dentro de estos ejercicios, hoy herramientas digitales que favorezcan y ayuden al colaborador también están presentes. Nosotros siempre hemos tenido una línea de asistencia 24/7, donde el colaborador perfectamente puede llamar a atender perfectamente cualquier tema, cualquier urgencia que sea fundamental, pues complementar y trabajar. Desde ahí hemos trabajado algunas cosas, tenemos un aplicativo que inclusive es de ellos y que ofrecemos a nuestros clientes, pero funciona también para nosotros, que es Well One,
que permite que el trabajador trabaje en varias dimensiones, trabaje en 7 dimensiones del ser, mucho orientado hacia el tema físico, mucho orientado al tema de alimentación saludable como unos ejes fundamentales para fortalecer todo lo que tiene que ver con la resiliencia del colaborador, es darle herramientas. Y esto hoy todavía sigue funcionando a través de este aplicativo. Nosotros generamos retos individuales y también retos grupales que nos permiten pues que la gente se ponga a trabajar en sí mismo, y eso parte de lo que hemos hecho. Cosas importantes que hemos venido claramente retando como sistema, porque claramente como sistema, vuelve a lo mismo, nosotros estamos muy volcados hacia clientes 24/7 prácticamente, nos lleva también a pensar en esa política de desconexión laboral. Y nosotros ya establecimos una política de desconexión laboral de llevar a que tengamos ese respeto por el tiempo libre del colaborador, que si hay una prioridad, buscar cómo la gestionamos dentro del horario de trabajo, y si hay que negociar, mirar cómo lo gestionamos dentro de los espacios que no sean invasivos hacia esa vida personal del colaborador. Ahí hay un trabajo que se está haciendo bien importante, lo mismo que el manejo de reuniones efectivas, trabajar mucho hacia ese lado de dar herramientas para blindar al colaborador y que haga esa desconexión necesaria. Importante que ha pasado a nivel global, se estableció pues a la raíz de que ya pasamos un poco todo este tema de la pandemia, el tema del Smart Working. El Smart Working nos permite a nosotros escoger entre 3 opciones de trabajo, o presencial 100%, o un modelo híbrido, o quedarse 100% en teletrabajo. En eso ellos han sido totalmente abierto a las posibilidades, claramente mirando no afectar también el negocio del otro lado con nuestros clientes, pero sí buscando que cada colaborador decida. Cada líder tenía la posibilidad de organizar con su equipo, el poder organizarse. Algo global que hemos hecho, es una práctica que la verdad está teniendo mucho impacto, es que ellos a nivel global tomó la decisión de 2 días libres al año adicionales. Son 2 días como si fuera un holiday. Totalmente, nosotros acabamos de pasar el segundo ya, pero toda la organización a nivel global se desconecta. Y es un programa que se activa automáticamente para todos y se promueve que comuniquemos qué hacemos en ese día. No es el día para ponernos al día en el correo, sino para hacer otro tipo de cosas, que lo comentemos a través de nuestras redes sociales internas. Eso nos facilita muchísimo pues a propiciar a que todos entremos dentro de esa cultura de bienestar. Y lo último que sí estamos haciendo, en este caso en el tema de la región andina, muy de frente, que es donde más estamos nosotros, es establecer un programa de bienestar bien enfocado en 5 dimensiones del ser. Hoy lo llamamos Vitalin, que básicamente tiene que ver con cómo construir y fortalecer la vitalidad del ser humano. Y ahí estamos trabajando fuertemente desde la salud física, desde la parte emocional y mental, trabajar la parte de salud financiera, que es un tema bien importante dentro de todo eso que estamos manejando de burnout, todo el tema que tiene que ver con la salud social, el cómo volver a reconectar con los otros, generar espacios de trabajo compartido, y adicionalmente el tema de salud laboral. El tema de salud laboral es generar nuevos hábitos de trabajo, tener la capacidad de organizarse de una manera diferente. Ahí, parecido a lo que decía Carolina hace un rato, es educar al colaborador, darle nuevas herramientas o recordarle herramientas que a lo mejor se han olvidado por estas dinámicas que tenemos. Ahí estamos trabajando ahorita con el retorno hacia las oficinas y entendiendo que muchas personas definitivamente se quedan en el modelo híbrido, pues hemos hecho espacios también de conexión, de invitar a las personas a las oficinas, de generar espacios de conexión de los equipos, de volvernos a ver, de reconocernos. Es un trabajo de todos los días, es un trabajo que implica compromiso no solamente de la organización, sino también del colaborador. Ahí estamos trabajando fuertemente, pero siguiendo mucho la línea, la parte más importante es el cuidado por el individuo, por la persona. Entonces, siempre hay una primera conversación, es cómo está el equipo, cómo están las personas, qué estamos trabajando con ellos, y luego sí hablamos del negocio. Luego sí seguimos con los otros aspectos. Un poco desde la dinámica que estamos trabajando hoy en día. Muy bien. Richard, ¿qué nos quieres contar tú? ¿Qué vivencias tuviste tú dentro de tu equipo, dentro de tu vida? Gracias, Oli. Pues preguntabas tú sobre cuál segmento de la población fue el más afectado. Yo diría que para mí no es un segmento en particular. Yo creo que todos somos diferentes y cada persona, pues hay personas más preocuponas, unas que quieren ser siempre perfectas, ¿no? Y yo creo que eso finalmente implica mucho y tiene mucho efecto en si alguien tiene más problemas con la salud mental, ¿no? Y
pero aquí quisiera nada más enfocarme en algo que hicimos en Swiss Re que a mí me enorgullece mucho, y fue algo que hicimos junto con la comunidad de LGBTQ+, que de hecho siempre es complicado, ¿no? Las siglas esas, pero bueno, es algo que ya, pues es una definición que ya estamos todos ya conscientes, ¿no? Entonces también la voy a utilizar. En Suiza y América Latina comenzamos hace como 2 años, durante la pandemia, de hecho, con Viernes de Diversidad e Inclusión, y fue algo realmente organizado por los empleados. Finalmente, la empresa tenía este grupo, ¿no?, de D&I, donde motivamos a los empleados de participar, pero la iniciativa vino totalmente de los empleados. Y casi semanalmente hacemos un evento. Entonces, ahí hablamos de los retos de la comunidad LGBTQ+, la igualdad de género, entre otros, y también invitábamos a personajes, ¿no?, que nos daban pláticas, y se empezó a abrir mucho esta discusión. Nos dimos cuenta que realmente era un tema muy, muy importante para varios de los empleados, ¿no? Hoy en día hemos bajado un poquito la frecuencia de estos encuentros, pero aún sigue como todavía mucha esta fuerza de esto lo que hicimos durante la pandemia. Y tenemos un evento tal vez una vez al mes hoy en día. Y lo que pasó es que hubo muchísimas gente, varias personas que se abrieron completamente con respecto a sus preferencias sexuales. Yo aprendí personalmente muchísimo del tema. Yo era un poquito ignorante, creo yo, me di cuenta después, ¿no? Pero fue muy bueno porque muchos realmente empezaron a abrirse y vieron que había receptividad, había mucho interés por parte de los colegas también de entender un poquito más, ¿no? Entonces, siento que este coming out de muchos realmente nos cambió la perspectiva, y creo, y realmente, finalmente, muchos de nosotros admiramos a nuestros colegas por tener este valor, ¿no? Esta valentía de salir y hablar abiertamente, sin tabús, sobre sus preferencias sexuales. Eso fue algo realmente, creo que cambió muchísimo también el ambiente laboral, como que hay un antes y un después de estas sesiones, siento que se volvió más abierto el ambiente, y también le dio mucha más seguridad a nuestros colegas de la comunidad LGBTQ+, ¿no? Entonces, hoy en día siento que brillan mucho más en su trabajo, ya no se tienen que preocupar por ser alguien diferente, porque ese querer pretender que no eres, eres diferente, pues eso crea un estrés mental tremendo, ¿no? Y creo que con esta campaña logramos bastante. Realmente fue como dije, un antes y un después. Y bueno, eso creo que nada más quisiera enfocarme en este punto para que quede muy, muy bien para todos. Hicimos muchas más cosas también, pero siento que esto fue para mí personalmente algo que me enorgullece mucho. Gracias. No, súper, muchas gracias, Richard. Y creo que todos ustedes hablaron de generar comunidad y generar lazos. Como las estadísticas dicen del doctor, sigue habiendo un claro tabú o un estigma ante ciertas minorías, ¿no? Y es generar estos espacios seguros para que la gente pueda dejar de drenar energía en fingir. Juan Carlos, yo te pregunto, ¿cómo en este proyecto de apapachar a la gente, cómo lograron que uno pueda llegar a un espacio seguro? ¿Cómo logras ese lugar donde la gente puede abrirse, inclusive llorar en frente de tus colaboradores, para que puedas generar ese espacio seguro? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo lograste esa confianza entre colegas? Mira, Olivia, yo creo que primero que todo es fundamental cuando tú miras lo que es la cultura de una organización. Y la cultura, en nuestro caso, viene desde nuestra casa matriz. Y nuestra casa matriz el mensaje es totalmente comprometido con diversidad, inclusión, respeto. Y eso es fundamental. Y hay un lema que viene de casa matriz para que todos nos animemos a hacerlo, y es speak up. Y es exactamente eso. Y es todos tenemos que poder hablar y sentir la confianza para poder hablar y para poder expresarnos. Entonces, el trabajo nuestro localmente se ha estado centrado en construir eso, confianza, que es para nosotros lo más importante. Y también quiero mencionar algo, y es que entre nosotros tenemos 5 principios que hemos definido, que son los principios que guían nuestra actuación como Zurichers, como integrantes de esta familia y de este equipo, que los voy a mencionar para que ustedes los conozcan. Los 5 principios son lealtad, ética, compromiso, constancia
y pasión por lo que hacemos. Esos principios encierran lo que debe ser nuestro comportamiento, y ese es un comportamiento que debe ser entre nosotros primero y luego hacia afuera, a quien nos vea, con quien interactuemos, con quien trabajemos. Y eso es lo que nos ha permitido construir esa confianza para que la gente pueda expresarse, pueda hablar, sin importar sus ideas, sus inclinaciones, sus creencias, y aquí nos respetamos y nos escuchamos. Y eso es algo que vigilamos desde, empezando por mí, porque además esas cosas yo creo que tienen que mostrarse con el ejemplo. Esto no es solamente hablar y no hacer, porque caeríamos en la incoherencia. Entonces, yo te lo resumo, Olivia, y te resumo es, para nosotros lo más importante para poder lograr esto es construir la confianza que nos permita poder sentirnos libres para expresar lo que pensamos y lo que sentimos. No, buenísimo. Y creo que también me voy a enfocar ahorita, ya que estamos hablando de comunidad y que como empleador ustedes les están ofreciendo a sus empleados. También es importante hablar de las estadísticas del acceso en salud mental que el doctor nos comentaba. Es muy impresionante para mí ver que las estadísticas en este gremio es todo, pero las estadísticas nos siguen mostrando que el cuidado de los empleados se ve reflejado en la productividad de las empresas. Entonces yo me pregunto, María del Pilar, ¿por qué si la estadística prueba que el acceso a la salud mental nos puede dar una buena productividad de los empleados, por qué sigue habiendo quizá un poco de resistencia a que los empleados accedan a ese servicio, o por qué no se ofrece de manera tan tangible como un beneficio más como los vales de Sodexo? Ese es un buen punto. Y mira, yo creo que es parte de lo que está empezando a cambiar. Y no lo digo solamente por un medio, no por un sector asegurador donde estamos hoy hablando, sino a nivel general. Creo que el tema de la salud mental ha sido un tabú, o sea, es como si fuera un tema prohibido de hablar, y menos manifestar que me siento agotado, que estoy cansado, que no puedo producir. Esos temas como que parecieran que pues no son públicos, ¿sí me entiendes? Y yo creo que ahí hay un gran reto. Sin embargo, afortunadamente la misma pandemia y la misma situación que estamos viviendo, porque realmente el tema de salud mental está bien impactado y cada vez van subiendo más los datos, pues es necesario hacer programas de intervención mucho más serios y pues con vertientes hacia las diferentes poblaciones. Y ahí es donde es importante empezar a segmentar y entender las diferenciaciones, porque tenemos personas con unos problemas muy críticos, con ya burnout ya declarado, inclusive con depresión, y pues si vamos más allá, pues hay altos casos de suicidio que hemos empezado a ver. Pero es como yo empiezo a generar hábitos y programas preventivos y cómo empiezo a educar a la gente hacia esos focos. Yo creo que es parte de lo que tenemos que empezar a trabajar, desde el rol que yo tengo, porque claramente no solamente estoy de cara hacia ellos, sino también hacia los clientes, trabajando todo el tema de bienestar. Hoy es una prioridad y muchas veces te disparan necesito la intervención con el psiquiatra o empezar a trabajar esto. No, venga, organicemos bien, porque hay varias capas que hay que empezar a trabajar. Hay una primera capa que es la preventiva y empezar a las personas a cuidar de su bienestar, o sea, lo básico, lo fundamental que tenemos que tener todos. Y a partir de ahí sí empezar a generar unas capas de intervención diferentes, donde ahí sí yo traigo mi programa de salud, traigo otras cosas y genero un programa mucho más robusto que favorezca que las personas tengan canales por donde empezar a comunicar, por dónde empezar a enlazarse pensando en cuidar y saber que si tiene un problema mental o un tema de burnout u otras cosas adicionales, por dónde yo puedo empezar a trabajarlos. Ahí las organizaciones tenemos una responsabilidad muy importante y es de organizar muy bien, estructurar muy bien ese programa. Programas básicos preventivos, claramente, porque todos tenemos que trabajar nuestra salud mental. Salud mental no es para una población específica, es para todos. Todos tenemos que trabajarla. Y a partir de ahí, ok, mis casos críticos, ¿cómo los voy a abordar? ¿Cómo voy a generar frentes, herramientas tecnológicas como las que mencioné hace un rato que trabajamos en ello? La línea de asistencia es una buena forma de esa persona dice, pero ¿a quién consulto? ¿A quién hago la primera llamada? Si no tengo nadie conocido, pues la llamada al amigo es la línea de asistencia que me permite empezar a entender. Con algunos clientes estamos empezando a hacer un ejercicio de que sea la puerta de entrada a la línea de asistencia, pero de una vez la conexión con el sistema. Empezar a generar, que empiece a encauzarse y a empezar a usar lo que hoy tiene como beneficio, o si no lo tiene, cómo podemos empezar a acceder a unos elementos que le puedan ayudar o unos frentes que le permitan llegar a trabajar más en mejorar su salud. Pero yo tengo que comenzar como organización a generar esos programas mucho más organizados. O sea, ¿es un tabú? Sí, ha sido un tabú, pero afortunadamente ya esa cortina se desveló totalmente y hay que ponerlo al frente.
Es un tema de que es cuidar nuestro bienestar en todas las dimensiones como ser humano. Ahí es donde hemos estado. Y Richard, ¿tú por qué crees que existe quizá una resistencia a si tienes el acceso a acceder a la salud mental de algunos de los empleados? Pues yo creo que muchos no se dan cuenta, no nos damos cuenta de la importancia de la salud mental, simplemente. Porque apenas cuando nos enfermamos nos damos cuenta, creo yo. Yo mismo tuve esta experiencia también hace como 15 años, pues trabajé demasiado, me clavé en el trabajo y empezó a subir la presión arterial y finalmente pues tuve una enfermedad que pues todos decían que era un virus, ¿no? Pero pues no era por eso, era porque estaba yo estresado, ¿no? Y al final del día creo que apenas nos damos cuenta, lamentablemente muchos, cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Cuando nos enfermamos. Entonces no creo que sea un tabú, más bien nos falta un poquito realmente entender qué es la salud mental, es algo mucho más integral, ¿no? Y también creo que la medicina moderna no ayuda, porque en la medicina muchas veces nos diagnostican con una enfermedad, pero la causa es muchas veces, casi siempre es una causa emocional o mental, ¿no? Y nadie nos lo dice, de tómate esta pastilla, ya estuvo, ¿no? Entonces también es algo cultural, ¿no? Y la medicina todavía no ha descubierto que tenemos que vernos como seres humanos íntegros, holísticamente, y eso te va a llevar a la causa, ¿no? Pero no solamente tenemos que curar creo que los síntomas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que cada uno encontrar nuestro camino, pero claro, ahorita voy a dar unos puntos que yo creo que podemos hacer concretamente. A mí me pasó también, por ejemplo, yo hacía mucho deporte, ¿no? Yo era muy intenso, pero también era muy intenso en el trabajo, entonces tenía como ese equilibrio extremo, ¿no? Entre trabajar como loco y hacer deporte como loco, ¿no? Y finalmente tampoco no era bueno, porque eran también los dos extremos. Entonces, a mí me cambió la meditación la vida, pero no voy a forzar a nadie a hacer meditación, ¿no? Sería bueno que a todos les gustaría, pero pues no, todos somos seres muy diferentes, ¿no? Y con intereses diferentes, algunos hacen deporte, otros tal vez no, y cada quien tiene que encontrar su propio equilibrio, no hay una receta para todos, ¿no? No, creo yo. no sé. Pero concretamente, creo que lo que podemos hacer es primeramente actuar como ejemplo, ¿no? Entonces, como ya dijo también Pilar, por ejemplo, pues no vamos a enviar correos fuera de las horas del trabajo, ¿no? Para no estresar nuestro equipo. Estar cerca de nuestros colegas y hablar abiertamente cuando percibimos que están exagerando. Esas personas que son así súper ambiciosas, que hacen todo casi perfecto, ¿no? Pero a veces tienden también a trabajar simplemente demasiado y no se observan a ellas mismas. Entonces, a estar cerca de estas personas y pues comentar con ellos, ¿no? Si sentimos que están fuera de equilibrio. Y también muchas causas, muchas veces son de la vida privada, no vienen del trabajo, pero pues eso lo traes al trabajo. Entonces también, tal vez algunas personas tienen interés también en platicar, ¿no? A veces no quieren, también hay que respetar eso, pero si podemos apoyarles con escucharles y ver dónde podemos ayudarles, pues creo que también puede ser muy valioso. Por ejemplo, una cosa que a mí me pasó, y esto creo que es muy importante, antes como que yo salía de vacaciones y no me atrevía a desconectarme del trabajo. Como que yo checaba mis mails y sentía cierta presión de verlos. Y como que no me atrevía a preguntar, oye, ¿tengo que verlos o no tengo que verlos? Pero como mi sentido de responsabilidad me decía, no, debería yo estar encima de los emails, ¿no? Y no desconectarme. Y hasta que finalmente tuve una conversación con mis jefes hace ya varios años, ¿no? En ese entonces era un jefe y él me dijo, no, tú desconéctate y ya, ¿no? Pero a veces nos falta esa comunicación, ser claros, ¿no? Con nuestro equipo. No es necesario que te llevas la laptop, necesitas a alguien que te vaya a sustituir, ¿no? En el trabajo, pero no puede ser que estemos 24 horas al día todo el año conectados, ¿no? Es muy importante también de decir en la tarde, me voy a desconectar y ya, ¿no? Entonces, eso tenemos que mostrar como ejemplo, los líderes tenemos que ser ejemplo en eso. Y creo que es lo más importante. Y también finalmente un liderazgo participativo en donde los empleados reciben confianza, se autoorganizan, ¿no? Tienen flexibilidad en los horarios. Creo que eso ya nos queda claro a todos, siento yo, ¿no? Yo siento que en América Latina en general, si yo hablo con colegas, con amigos también que trabajan en otras empresas, todavía hay
una cultura a veces pues muy controladora, ¿no? Siento que todavía no soltamos bien, ¿no? Y siento que eso lleva pues, a mucho estrés, ¿no? Entonces, muchos líderes creo que no tienen confianza en ellos mismos y por eso lo reflejan a sus equipos, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a trabajar con los líderes para crear esa confianza en uno mismo para realmente poder soltar y dar la confianza al equipo también. Creo que hay bastante que hacer todavía en ese respecto. Gracias, Oli. No, a ti. Creo que es muy importante lo que dices porque estamos cambiando, creo que estamos transicionando y estas nuevas generaciones que llegan con un estilo de trabajo diferente, con ambiciones diferentes, donde el centro de tu vida no es el trabajo, nos están obligando a cambiar y a romper todos esos paradigmas de, o como le dicen en México, de calentando la silla porque mi jefe no se ha ido, no tengo nada que hacer, pero aquí me quedo. Entonces, ese tipo de ideas que tenemos muy arraigadas de la forma de trabajo del pasado, creo que es importante para la salud mental destruirlas y empezar a crear una forma de trabajo, como tú dices, de estilo de cada una de las personas, sin dejar atrás los objetivos de cada uno dentro de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, quería enfocarme ahorita en las estrategias. ¿Qué estrategias? El doctor decía varias estrategias que se han visto que tienen resultado para traer la salud mental hacia los empleados, ofrecerlas. Caro, ¿qué estrategias han funcionado para ustedes y qué van a mantener en el futuro para apoyar a sus empleados en la salud mental? Gracias, Oli. Pues ya lo han mencionado todos los colegas, tú misma lo mencionabas ahora, nosotros estamos muy enfocados en hacer conciencia de las nuevas generaciones que están en la compañía hoy, pero que también son futuros y potenciales empleados nuestros. Entonces, pues nos hemos enfocado mucho en trabajar sobre un modelo de trabajo híbrido que reconozca a todas las generaciones que tenemos adentro, pero que también esté enfocado en atraer ese talento que busca cosas diferentes y que necesita cosas diferentes de su empleador. Entonces, básicamente nos hemos concentrado en dos temas. Primero, nuestro modelo de trabajo híbrido tiene un componente de flexibilidad muy importante. Entendemos que hoy la flexibilidad es tan determinante y tan clave en la atracción, retención, desarrollo del talento, como lo fue en su momento la compensación, el entrenamiento, la formación. Entonces hemos incorporado la flexibilidad a nuestra oferta de valor a los empleados y nuestro modelo de trabajo híbrido, obviamente con días de trabajo en casa y días de trabajo en oficina, tiene un componente de flexibilidad importante, sobre todo alrededor del tema del horario. Nosotros hemos flexibilizado bastante la jornada horaria de trabajo en oficina, buscando, digamos, que prevalezcan y honrar unos principios que hemos definido como un acuerdo mutuo entre empleados y organización, en donde la confianza, la innovación, el trabajo colaborativo, digamos que permiten que esa flexibilidad permanezca y se establezca en la organización. Nosotros tenemos un horario que tiene empatía con las necesidades de los empleados, considera todas las situaciones que tenemos hoy en día, que nos trajo también la pandemia, porque creo que para nadie es un secreto que antes de la pandemia la situación, estoy hablando de Bogotá y Colombia, de tráfico, de desplazamiento a las oficinas era una, pero cada vez es algo que se hace más difícil de manejar, más complejo, sobre todo porque además ahora estamos cuidando mucho nuestra salud. Entonces, en esa empatía y en esa consideración de que los horarios de desplazamiento a las oficinas y esa complejidad del tráfico eran importantes, nosotros definimos una jornada horaria en donde el empleado puede llegar en un determinado espacio de tiempo a la oficina, no necesariamente en unos horarios rígidos, pero también la hora de salida está flexibilizada y digamos que puede salir en unos horarios en donde no está esa afluencia de personas importante en la calle. Entonces eso, cuando escuchamos a los empleados que tenemos en la organización de generaciones más jóvenes, pero también a los que son madres, padres, etcétera, pues lo valoran mucho porque entienden que en ese entorno de confianza tienen la posibilidad de manejar horarios en donde otras cosas, además del trabajo, además de venir a trabajar y de venir a
producir un resultado en la organización son importantes. Entonces, nos ha permitido mucho esa flexibilidad, retener nuestro talento y atraer a nuevo talento a la organización. Y lo segundo que hemos hecho, y Pilar lo mencionaba, es acompañar el desarrollo de hábitos saludables en nuestros empleados. Recientemente hicimos una alianza con Betterfly, y seguramente ya varios de ustedes conocen Betterfly, y con Betterfly trabajamos en un programa de beneficios para nuestros empleados que está enfocado en 3 aspectos fundamentales. El primero es la prevención, y ahí es donde el desarrollo de hábitos saludables se vuelve súper importante. Entonces, todos nuestros empleados a través de la plataforma de Betterfly tienen acceso a hábitos saludables que permiten prevenir nuestra salud y proteger nuestra salud como empleados. Y allí, como lo decías, Richard, no solamente hay espacio para el que le gusta ejercitarse mucho y está enfocado en eso, sino que también hay espacios para meditar, hay espacios para hacer yoga y hay espacios para también trabajar sobre la salud mental. El segundo aspecto que trabajamos es la protección. A través de Betterfly, nuestros empleados tienen un seguro de vida que es dinámico en la medida que se desarrollan más hábitos saludables, ese seguro de vida y ese valor asegurado va creciendo, así que hay una competencia interesante ahí porque vamos generando hábitos saludables, pero también vamos protegiendo o generando mayor protección para nuestros empleados. Y el tercero, que es algo que también se ha mencionado aquí, que es importante para las nuevas generaciones, pero creo que en general para todos, es todo el tema de propósito. Cómo generamos también conciencia en nuestros empleados sobre el propósito de estar trabajando, en este caso en Chubb, pero también cómo ese trabajo en esta compañía se refleja en ayudar a los demás y en hacer conciencia de la responsabilidad social que tenemos. Entonces, el tercer frente es propósito, y con el desarrollo de nuestros hábitos saludables podemos hacer donaciones a causas que trabajan temas de alimentación, de salud y de educación para la infancia y las personas más necesitadas en el país. Y así fortalecemos también nuestro programa de responsabilidad social, pero hacemos esa conciencia de propósito en nuestros empleados, que realmente también es algo que se está cada vez revelando más para cada uno de nosotros. Entonces, con flexibilidad y con el desarrollo de hábitos saludables, protección y propósito, estamos cuidando a nuestros empleados y estamos dándole continuidad a esta nueva manera de trabajar que nos trajo la pandemia. No, buenísimo. Muchísimas gracias por compartir eso con nosotros. Recuerden, porfa, que el código QR que ven en su pantalla lo escanean dentro de su celular y pueden hacernos preguntas. Estoy revisando hasta ahora, no tenemos ninguna pregunta del público. Si quieren, le damos un poquito más de tiempo para que lo hagan. Yo a lo mejor quisiera tener una pregunta específica para el doctor, más relacionada con crear confianza. Juan Carlos nos decía que la clave de generar un ambiente seguro es crear confianza. ¿Cómo uno genera confianza? ¿Hay algunas técnicas? ¿La psique de la gente reacciona diferente ante ciertas palabras, ciertas cosas, cierto lenguaje corporal? ¿Cómo podemos generar confianza, doctor? Queridos todos, realmente estoy muy impresionado de escuchar lo que han hecho y lo que están haciendo en las empresas. Me parece que habla muy bien del trabajo y todo lo que están haciendo y del bienestar para todos los empleados. Creo que tomé algunas notas que me parece sumamente interesante. Pero para no alargarme mucho, el tema de fondo, el tema del fondo es una emoción muy humana que se llama miedo. Ese es el tema de fondo entre nosotros los humanos, es el miedo. La forma como aprendamos a manejar el miedo y cómo se maneje el miedo desde que estamos en el vientre materno hasta nuestra vida actual determina mucho de nuestro funcionamiento, de nuestro autocuidado, de nuestra disposición, etc. Entonces, cuando me hace la pregunta de confianza, entonces eso me hace reflexionar en cuál es el ambiente en el cual cuando una persona llega, como cuando llega un pez a una pecera, ¿sí? ¿Cuál es ese ambiente? ¿Cuál es ese agua? ¿Cuál es ese aire? ¿Cuál es ese ambiente
en el cual la persona va a sentirse cada vez más libre del miedo. Las personas, según su formación y sus experiencias, porque no solo es su formación, también su experiencia en la vida. Hay personas que infortunadamente la vida o por que tempranamente los educaron muy severamente, es decir, la forma como enfatizaron el miedo para ayudarle a modular su comportamiento de niño fue muy severa. Entonces esas personas quedan muy inhibidas, quedan muy limitadas, no se exponen, o a veces se van al otro lado, se sobrecompensan y entonces se vuelven impulsivas en la forma de manejar el miedo. Cuando la persona llega a su trabajo, cuando está en los ambientes de trabajo, ese ambiente de trabajo positivo, que lo primero es la llegada a la empresa, el hecho de que me hagan una muy buena inducción, de si me van a cambiar de empleo, de rol, me hagan una inducción muy adecuada, me pueda sentir ese colegaje con mi jefe, con mis compañeros de trabajo, con mis subalternos. Todo eso ayuda a que yo pueda liberarme de mi miedo y pueda moverme más tranquilamente. Por ejemplo, disfruté mucho de todo y tomé notas aquí, por ejemplo, de lo que han hecho, lo que mencionó Carolina, por ejemplo, con las madres, me parece que fue fundamental. Me gustó mucho lo que mencionó Juan Carlos, por ejemplo, con los jóvenes que apenas están adquiriendo, digamos, como esa seguridad para poder funcionar. María del Pilar, pues, es una líder en estos temas y ayuda incluso a muchas empresas internamente, desarrollaron ya ese mecanismo para que las personas tomen control de sí mismos, de manera que todos esos aspectos, lo que mencionó Richard, por ejemplo, con esta comunidad, con esta minoría LGTBQ+, me parece que es muy bonito, y eso me lleva a que para crear confianza es muy importante atender las minorías. ¿Por qué? Porque si tú atiendes las minorías, todos los demás que tenemos muchos miedos y vemos que esos miedos se pueden manejar, se pueden enfrentar, no hay peligros, no hay amenazas, no hay gente que nos esté criticando ni descalificando, entonces sentimos más confianza y vamos a dar mucho más, vamos a ser muchísimo más productivos. De manera que una empresa que logre hacer eso, realmente su productividad se va a mantener muy, muy alta. Y por último, todas las estrategias que mencionó también Carolina en relación con prevención, con protección y con propósito, me parecen muy, muy bonitas, que seguramente han dado muy buenos resultados. De manera que aquí tenemos un abanico de estrategias, un abanico de posibilidades, un abanico de actividades que ya han sido probadas y que nuestra audiencia y las empresas, no solo del sector asegurador, sino de otras áreas, pueden escoger qué implementar. Muchas gracias por la pregunta. No, gracias a ti, doctor. No veo ninguna pregunta del público, pero siempre está abierto el panel. A lo mejor el doctor lo pueden encontrar por ahí por LinkedIn y ya lo puse aquí a exposición. Igual podemos compartir con él si están interesados, nos escriben y podemos compartir sus datos. Una pregunta por si de pronto han tenido la experiencia. No sé si la puedo hacer. ¿Sí? Sí. Si han tenido experiencia con personas que se hayan enfermado y que luego tengan que retornar al trabajo. Es uno de los temas que me parece bien interesante. Quería preguntarles cómo han ayudado a que una persona se recupere, se reintegre, si han tenido esa experiencia de pronto. ¿Alguno de los panelistas quiere contestar? Sí, yo sí tengo experiencias así. Una de mis líderes se enfermó y realmente
fue muy curioso porque como que coincidió exactamente cuando yo como le quería decir que ya tenía que bajarle y en ese día pues casi efectivamente se enfermó. Y cuando regresó, realmente hay que hacerlo pues pues con mucha sensibilidad, ¿no? Y realmente estar muy cerca de la persona. Y porque tal vez vienen como ondas, ¿no? Tal vez te sientes un día bien y de repente otra vez pues te caes en un hoyo, ¿no? Y entonces realmente hay que estar muy cerca y pues cuidar a la persona, pues como una flor así muy delicada, ¿no? Realmente, ¿no? Y apoyarla en todo lo que necesite, ¿no? Pero creo que finalmente tiene que ser de los líderes que ellos tienen que tomar esa responsabilidad, pienso yo, dentro de la empresa, ¿no? Y ocuparse de esto. Sí, así es. En el caso, pues de casos que he acompañado pues directamente desde este rol, mucho lo que se hace es el acompañamiento. O sea, lo decía anteriormente, el acompañamiento ha sido sagrado. O sea, apenas se detecta una persona, es como entrar desde como organización, cómo cubrirla y acompañarla. Claramente hay cosas que son de la persona y hay otras cosas que son desde la organización. Fortaleciendo mucho eso, parte también si empezamos a ver que ha sido gestión de malos hábitos a la hora de liderar o de acompañar o de trabajar, pues entra mucho también el ejercicio del coaching. O sea, de cómo empezar a cambiar las creencias que puede tener la persona alrededor que no le ayuda. Entonces, un poco también blindar esa parte para fortalecer esas capacidades, de modo tal que cuando la persona regrese, pues claramente sigue el acompañamiento. O sea, la persona no se deja sola. O sea, se monitorea mucho desde el área de talento humano y también desde el mismo líder. O sea, el líder asume una responsabilidad, pues también de velar por el bienestar de esa persona, ¿no? Entonces, básicamente es ahí donde se hace el acompañamiento muy cercano de esas personas que, pues, tienen se ha presentado alguna particularidad o alguna prioridad en ellos. Yo tal vez quisiera añadir y como reflexión que evidentemente cada caso es diferente, ¿no? Entonces, digamos que no hay un patrón y eso es importante, pero el punto mío va a que lo que hemos intentado hacer y que aquí lo hemos mencionado varios de nosotros es que exista una red, pero no la red de apoyo para cuando alguien esté enfermo, sino la red de personas cercanas, la red del equipo, la red entre todos, para estar alertas, para identificar signos que puedan llevarnos a entender que una persona necesita un apoyo de alguna manera. Entonces es cómo logramos que entre todos, entre los equipos, podamos levantar la mano y podamos decir, mira, yo creo que tal persona necesita por lo menos que conversemos con él para saber qué está pasando y así incluso tratar de evitar situaciones que puedan llegar a un extremo como una enfermedad o algo así. Entonces es que esa red de personas logremos estar presentes, estar cercanos para poder identificar signos tempranos y actuar de manera preventiva. Así es. Muy bien. Creo que se nos ha acabado el tiempo de las preguntas. Antes del cierre, doctor, ¿con qué concluimos esta sesión? ¿Cuáles serían sus últimas palabras de conclusión antes del cierre? Doctor, está en mute. Está en mute. Algo que hemos construido entre todos es que realmente nadie tiene una sola respuesta frente a esta problemática de salud mental. Tenemos que abordarla desde temprano y también intervenirla en los diferentes momentos, la salud mental. Hay una conclusión que podríamos sacar, digamos que la salud mental tiene que ser un tema permanente de la cultura corporativa de las empresas, pero también de cada una de las personas. Es muy importante el reconocimiento y respeto entre todos los colegas de diferentes rangos, independientemente de qué rango tienen, y cada uno de nosotros debe recordar que tiene un poder sobre las personas que le rodean. Ese poder podemos lograr que sea positivo para hacer sentir bien al otro a través de la empatía, ¿sí? De tal manera que recordemos que la salud mental se contagia y está en manos de cada uno y de todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Rincón, por estas reflexiones. Gracias a los panelistas.
Yo estuve todo el tiempo escuchando porque quisiera hacer un cierre resumen y antes compartirles una experiencia. En la industria legal, pues también hemos vivido estos fenómenos y obviamente hemos enriquecido bastante la discusión y hemos adoptado políticas para fortalecer la salud mental de todos los abogados que participan en las firmas y eso ha sido muy positivo. Bueno, buena parte también de las cosas que se han adoptado, ustedes las mencionaron. Quisiera compartirles una experiencia que tuve recientemente desde el Dive-In de 2020. Hemos estado muy involucrados en el bienestar en general que genera la inclusión y la diversidad. Y hace poco estuve en un evento, estuve en el Congreso Latinoamericano de Derecho de Seguros en Costa Rica y a mí me impresionaba como de verdad la buena vibra que se vivía en Costa Rica y el bienestar que uno veía de todas las personas que estaban en el evento, los demás abogados siempre sonriendo y ese lema de pura vida que llevan los costarricenses. Me inquietó un poco el tema y la verdad con todas estas ideas del bienestar en los ambientes de trabajo, había visto un documental de National Geographic y justo en el aeropuerto de Costa Rica, cuando el vuelo estaba retrasado, vendían el libro de ese documental que se llama Blue Zones, que son aquellas zonas donde hemos identificado que la gente vive más, pero vive no solamente más sana, sino más feliz y con mejor salud mental. Y uno, pues, de estas zonas está ubicada en Costa Rica. Entonces, compré el libro y lo empecé a leer y básicamente el libro dice lo que se identificaba en esos Blue Zones es que las personas tienen 3 como mantras de vida. El primero es el placer, buscar el placer en la cotidianidad. El segundo es una sensación de orgullo en esa cotidianidad. Y el tercero es un propósito de vida y en la cotidianidad. No tienen que ser grandes propósitos y grandes metas, sino no, en el día a día tiene que haber un propósito. Entonces, básicamente, el mensaje es que cuando vivimos con placer, orgullo y propósito, podemos generar nuestros Blue Zones en nuestros países, en nuestras familias, en nuestras sociedades, en nuestros hogares y en nuestros sitios de trabajo. Entonces, pues eso se los quiero compartir porque para mí ha sido revelador como líder de los equipos y también como madre, como mujer en esta industria, pues me ha inspirado bastante. Entonces, se los quería compartir como cierre de este magnífico evento. Y pues también quisiéramos que todos nos lleváramos una reflexión a casa y nos preguntáramos de forma individual, ¿qué hago yo para contribuir que mi lugar de trabajo sea más inclusivo? ¿Y cómo estoy acompañando a mis colegas en la salud mental? Eso creo que no lo podemos preguntar de aquí en adelante y seguir lo que nos dice el doctor Rincón sobre la salud mental positiva también se contagia. Con esta reflexión nos despedimos por este año, pero entonces nos vemos en el Dive-In 2023. Muchas gracias a todos por su participación y a los panelistas, gracias por todas las ideas. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Feliz día para todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Feliz día. Chao. Feliz día. Gracias, Oli. Gracias, Rebe, por la... Sí, gracias. Muchas gracias.